En la jornada de este día miércoles, el INDEC dio a conocer el nuevo índice inflacionario del mes de agosto de la canasta básica y que tiene que ver con un porcentaje del 4.2% en la República Argentina. Para conocer un poco más de detalles, estamos con presencia de videollamada esta vez con nuestro columnista económico Alejandro Pegoraro. Ale, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Qué tal? Buenas noches, Marcos, Elsa, ¿cómo les va? Buenas noches. Bien, todo bien, por suerte. Estamos inflacionados. Exactamente, como la historia argentina de los últimos como mínimo 20 años, ¿no? Tal cual. Bueno, Ale, 4.2% en la última medición del mes de agosto. Es así, tal cual como lo expresás, Marcos. Bueno, finalmente el dato estuvo un poquito por encima de lo que manifestaban la gran mayoría de las proyecciones privadas, que lo ubicaban en torno entre el 3,8 y el 4%. Este 4,2 representa una aceleración respecto al mes pasado, que había sido de 4, y por lo tanto, bueno, esto de alguna manera viene a graficar un escenario donde la consolidación de la inflación por debajo del 4% se está haciendo un poco más difícil de lo que quizás se preveía hace un tiempo atrás. Obviamente que todavía influyen mucho los precios regulados, es decir, la corrección de tarifas que todavía se aplica en muchos puntos del país, de servicios públicos. También, por supuesto, que en el mes de agosto hemos tenido ciertos problemas vinculados a la producción, a la importación, que encareció el costo de producción de algunos elementos, como por ejemplo alimentos, en el ejemplo más concreto de alguna manera. Y obviamente la expectativa está puesta en qué va a pasar en septiembre a partir del posible impacto que pueda tener la reducción del impuesto país y obviamente el cierto abaratamiento en el costo de producción de determinados bienes y también prestación de servicios en el país, ¿no? Pero más allá de eso, en la región del NEA particularmente, que siempre la detallamos mes a mes, en agosto la inflación que dio a conocer el INDEC hoy fue del 4,4%, es decir, estuvo por encima del nivel nacional general, y si bien en el caso del NEA hubo una pequeña reducción, había sido el 4,6% en el mes pasado, lo más grave de alguna manera, lo más preocupante, cuando miramos el dato hacia adentro, tiene que ver con una muy fuerte suba y una muy fuerte aceleración, de hecho, en la suba de precios de alimentos, que desde hace 5 meses venía constantemente mostrando niveles de suba inferiores mes a mes, es decir, venía con una consolidada desaceleración en la suba de precios del rubro de alimentos, pero sin embargo en agosto se revirtió la tendencia, volvió a dar una acelerada importante, pasó del 2,9% del mes de julio al 5,2% en el mes de agosto, siendo de hecho el segundo rubro de mayor crecimiento en la región del NEA, y obviamente que viene esto a generar cierta preocupación porque obviamente alimentos no solamente es el rubro que tiene el mayor peso dentro del índice de precios, sino que también es de alguna manera el termómetro más importante para determinar si el programa inflacionario, o en este caso antiinflacionario, está teniendo de alguna manera la fuerza suficiente para seguir desacelerando el nivel de suba de precios. Bueno, ahora hubo un leve traspié, por llamarlo de esa manera, y obviamente que bueno, la expectativa está centrada en lo que pueda pasar en septiembre con diferentes condiciones, como por ejemplo lo que decía antes el impuesto país, pero con ciertas variables que todavía están algo desajustadas. Obviamente que también impacta, por ejemplo, las heladas que hubo en los meses previos que generaron subas muy importantes en verduras, por ejemplo, que traccionó mucho el precio de los alimentos, y también la carne, que creció al 6%, es un número que no se veía desde enero. Entonces también eso colaboró con esta suba de precios, ¿no? Alejandro, discúlpame, no, Marco, ¿qué justificativo tiene que el incremento más importante en estos últimos tiempos se esté dando fundamentalmente en el tema de alimentos, que es lo básico, lo que más se necesita? En el mes de diciembre, en el cambio de gobierno, se habló mucho de que los comerciantes, para no perder, nadie quiere perder obviamente, pero en la inflación perdemos todos, habían incrementado de una manera increíble cada uno de los productos, ¿no? Y que después eso se podía tener algún tipo de disminución, pero justamente la parte de medicamentos, que es lo que más necesita la comunidad, digamos, es ahí donde se está dando el pico del índice y bueno,
¿Esto por qué? Porque antes estaban muy frenados por los precios controlados. ¿Qué pasa? ¿Estamos pagando realmente? ¿Sabes qué? A veces ocurre que no sabemos si estamos pagando un precio justo, hablando de los precios justos, si realmente es el valor de lo que estamos pagando, ¿no? Bueno, ahí hay tres cuestiones centrales. Primero, es muy difícil determinar qué es un precio justo, ¿no? Porque muchas veces el precio está asociado al valor del costo de producción y no siempre es así en la cadena de producción, elaboración, distribución y comercialización de un bien como puede ser un alimento, ¿no? Entonces, teniendo en consideración eso, sí hay factores que explican por qué subió bastante este mes y que genera cierta preocupación. Primero que nada, hay que considerar que veníamos con subas muy menores que estaban explicadas mayormente por la muy fuerte suba que hubo entre diciembre y enero. Exacto. Pero pensemos que luego de la devaluación de diciembre había un segmento muy importante del mercado que creía que la llegada de Javier Milei iba a traer, entre otras cosas, una nueva devaluación y seguramente un dólar cerca de 2.000 pesos. Entonces, ¿qué hizo una gran parte del mercado productor de alimentos? Lo que hizo fue establecer precios teniendo como referencia un dólar a 2.000 pesos. Entonces, ¿qué pasó? Entre diciembre, enero y parte de febrero, de repente el derrumbe de ventas fue tan fuerte, la gente, es decir, los consumidores no convalidaron esos precios y tuvieron que empezar a tener, primero, reducciones en algunos precios y, si no, estancamiento, que lo que hizo fue que justamente el resultado final de la categoría de alimentos todos los meses vayan mostrando incrementos muy menores al nivel general. Entonces, eso explica un poco de dónde venimos. Y lo que pasó en agosto particularmente fueron dos cosas fundamentales. Primero, durante agosto, no finales del mes, sino más bien principio de mes, hubo ahí cierta volatilidad con el tipo de cambio, que recordemos que el blue pegó un salto, empezó a crecer durante varios días, después se estancó, después bajó y demás, pero ese saltito que pegó, sobre todo en la primera semana o pues casi la primera quincena del mes, generó que haya un ajuste en el precio que después se mantuvo estanco, pero tuviste una suba medio importante al principio y después lo mantuviste. Y en segundo lugar, hubo factores como por ejemplo el clima y por ejemplo también el encarecimiento de las importaciones que generaron un mayor costo en la producción de muchos de los alimentos que después van a góndola, ¿no? Entonces, tenés un factor que es especulativo, de alguna manera, que le vinculaba al tipo de cambio, y tenés un factor que fue más bien propio de la cadena productiva y logística de la producción de alimentos que después va a la góndola, que generaron justamente este salto. Ahora, el gran problema o el gran dilema de alguna manera es qué va a pasar con esos costos de producción, porque de repente uno piensa, bueno, se me estabiliza la cuestión climática, se me estabiliza la cuestión cambiaria, pero igualmente los productores, los fabricantes de alimentos tienen incremento en costos, como por ejemplo el gas que usan muchas fábricas. Entonces también eso te genera una presión para arriba. Entonces, en la medida que haya precios, como por ejemplo los servicios públicos, que todavía estén sin llegar a un techo, posiblemente esas subas afecten a toda la cadena productiva, principalmente en la cuestión vinculada a alimentos, que es la que más sufrimos todos los días nosotros y mucho más los hogares más vulnerables, ¿no? Y eso también explicó por qué, por ejemplo, las canastas básicas crecieron también a un ritmo bastante superior que el que venía mostrando en los meses anteriores, pues justamente la suba en alimentos tracciona la suba de la canasta básica alimentaria, por supuesto, y también la total, y eso naturalmente encarece un poco más el costo de vida. Claro. Habrá que esperar ahora, Alejandro, lo que son las nuevas tarifas de servicio, ¿no? Sobre todo gas y luz en la República Argentina y especialmente en el noroeste argentino, tema luz, ¿no? Exactamente, bueno, de ahí tenés una combinación entre incremento de la tarifa en sí misma, la quita de subsidios, digamos, va a ser una cuestión problemática. Entiendo yo que el gobierno está intentando equilibrar de alguna manera estas subas para llegar a fin de año sin que tengas un salto inflacionario, pero sin también de que se te retrasen las tarifas, porque el gran problema argentino en este sentido es que en pos de no hacer crecer el número de inflación, pisás tarifas, pero después tenés que actualizarlo, y cuando actualizás se te desmadra todo de vuelta. Entonces está buscando el gobierno cierto equilibrio en ese sentido para no aplicar una suba muy fuerte que termine de corregir los precios que vienen atrasados, según el mercado atrasados, pero que no te genere, como te decía, un salto inflacionario. Por lo tanto, un poco la cuestión de estos últimos meses va a ser cómo equilibrar la cuestión de los precios regulados y cómo evitar que haya incrementos que sean de alguna manera
conexos o incluso consecuentes a este proceso que encarezca la producción, como te decía, de bienes y servicios. Y también, ojo, que no es menor destacar que también el gobierno tiene una agenda fijada en términos de salarios, de no avalar incrementos por encima del 2%, pensando también que los salarios sean como una especie de ancla inflacionaria. Porque si vos aumentás muy fuerte el salario, el gobierno, ¿qué piensa? Aumenta la demanda. Claro. Cuando aumenta la demanda de bienes, aumenta el precio. Entonces también hay una mezcla de anclas que están usando que van a ser administradas con una lógica muy económica y financiera, no tan política social, que eso obviamente puede traer consecuencias muy parecidas a las que estamos viviendo hoy en términos de costo de vida, pero pensando justamente en cerrar un año lo más tranquilo posible en términos de escalada inflacionaria, y el año que viene quizás arrancar con un programa nuevo que tienda a estabilizar la cuestión de la inflación en un deseado 2% o 1% mensual. En uno de los encuentros o las columnas ya nos habías anticipado que iba a ser la caída brusca, la caída bastante importante de la inflación en los primeros meses del gobierno nacional. Fue muy intensa, muy buena, pero llegó a un punto en el que ya se iban a empezar a dificultar todas estas bajas, ¿no? Y esto o sea, tenías razón, quiero decirte, estuviste muy bien en eso, y ahora se está complicando. Aparte estamos en cambio de estación, ¿no? Ese va a ser un factor que va a hacer que quizás la inflación del mes de septiembre, no, la ilusión del gobierno es que llegue al 3, va a estar un poco complicado. Sí, en este contexto llegar al 3 sería lo posible y al mismo tiempo lo deseado. Obviamente que en una situación de máxima el gobierno espera llegar al 2%, ¿no? Pero hay un punto fundamental que mencionaste, Elsa, que tiene que ver con la estacionalidad propia de septiembre. Ya de entrada tenemos un encarecimiento, por ejemplo, en prenda de vestir. Que no, ni se puede, imposible comprarse ropa, vamos a reciclar. Hay que agarrar las promociones de invierno. Vale. Exactamente, y si podemos comprar ahora en septiembre camperas para el año que viene, mejor todavía. Sí, tal cual. Alejandro, muchísimas gracias, te agradecemos un montón por esta columna como siempre, hoy de manera virtual, pero estuviste igual. No, te extrañamos, no es lo mismo que estés acá. Semana que viene ahí estaremos. Por supuesto. Un abrazo grande, muchas gracias. Gracias, Ale.